Buenas tardes, muy buenas noches, gusto en saludarles. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Ya hemos iniciado la grabación. Espero nos encontremos bien, sobre todo con estos cambios climáticos y estas situaciones en las que nos vemos enfrentados con mucho calor o mucha lluvia, ¿verdad? Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Espero que nos encontremos bien. Siempre hago estos recordatorios, ¿verdad? Estamos ya en la sesión número 8 o BOM. Eso quiere decir que nos quedan casi la mitad, ¿verdad? Casi estamos llegando a la mitad del proceso. Son 18 sesiones oficiales del programa, más las de apoyo para que ustedes puedan construir sus cuentos, ¿verdad? Entonces, vamos a ir avanzando. Bienvenidos, bienvenidas. Creo que es sumamente importante el recordarnos, ¿verdad? Si estamos en el programa con un compañero o con una compañera de escuela, el que podamos motivarnos, ¿verdad? El que podamos incentivar nuestro proceso, nuestro acompañamiento y el desarrollo que vayamos teniendo. Yo pienso que el programa cada vez empieza a introducirnos en diferentes aspectos de la lectura y de la escritura. Ustedes se pudieron haber percatado hace menos de una semana, salieron algunos comunicados y algunas informaciones propias del ministerio en relación a los niveles de lectura de los niños y de los jóvenes en Guatemala y evidentemente es llamativo en los niveles bajos, ¿verdad? Y claro, ¿verdad? A veces se enfoca o tiene como diferentes líneas esta situación, ¿no? Es decir, a veces se enfoca como la responsabilidad de los maestros, a veces se enfoca en las peculiaridades de los niños, a veces se enfoca en la realidad de nuestra población o de nuestra ciudadanía, y todos somos parte, ¿verdad? Yo creo que es muy importante el cómo nosotros no solo nos hacemos responsables, sino que al mismo tiempo intentamos o incentivamos nuestro trabajo para mejorar, ¿verdad? Siempre que nosotros hagamos algo en pro de nuestros niños, va a ser de gran beneficio. Vamos a compartir pantalla, vamos a ver si la logran ver. Ustedes me confirman si ya se logra ver la pantalla. Creo que sí, ¿verdad? Sí, la logramos ver. Muchísimas gracias. En este sentido, ¿verdad? Yo les he insistido mucho en este caminito de la lectura, de la escritura, del proceso, de los recursos, de los materiales, del aprestamiento, de la importancia de identificar a nuestros chiquitos. Hemos hecho énfasis precisamente en ese aprestamiento, en olvidarme por un segundito si yo estoy dando en preprimaria o estoy dando en primero, segundo, tercero, primaria, sino más bien el poder focalizar a la persona, ¿verdad? Al individuo, al niño, a la niña, al joven con el que yo estoy atendiendo, con el que yo estoy trabajando. Cuando yo lo identifico, cuando yo veo quién es, desde cómo se llama, de dónde viene, qué características presenta, yo lo que hago es focalizarme en sus destrezas. Claro, vamos a intentar llevar ese proceso de comunicación al lenguaje, ¿verdad? Y creo que eso es algo fundamental en nuestro trabajo como maestros. Entendemos perfectamente que la cantidad de chicos que tenemos en las aulas y no digamos los que rotamos en aulas o los que tenemos multigrado, esto se duplica o se complica aún más. Pero yo hago siempre el énfasis, siempre la puntualización de si nosotros trabajamos directamente con la persona, directamente con el chiquito, y nuestra metodología favorece, no importa en el grado que esté, yo noto que le está costando comunicarse, que está teniendo problemas en el lenguaje, va a ser evidente que va a tener dificultades en la lectura y la escritura. Al mismo tiempo, lo mismo me va a suceder cuando yo noto que hay facilidad de comunicación, está desarrollándose el lenguaje, va a ser un acceso directo
a la lectura y la escritura. Entonces, creo que en ese panorama y en esa tónica, pues vamos a empezar. Les recuerdo siempre en mi agenda marcar la asistencia, poner nuestro nombre, nuestra escuela, nuestra región. Vamos a hablar directamente sobre las destrezas para el aprendizaje y voy a volver a hacer como énfasis o recordatorios sobre los cuentos. Cuando nosotros hablamos de habilidad, vamos a entenderla como la capacidad que alguien tiene para desempeñar de manera correcta y con facilidad una tarea o actividad determinada. ¿Qué significa esto? Que la persona voluntariamente la quiera hacer o que en realidad sí me está entendiendo las instrucciones. De esta manera se trata de una forma de aptitud específica para una actividad puntual, sea de índole física, mental o social. Insisto, tiene que ver con que voluntariamente quiera accesar o que efectivamente me está entendiendo una instrucción. Si nosotros notamos, cuanto más chiquito sea el niño, o cuanto más calladito sea el niño, pero yo noto que existe comprensión, es decir, existe un lenguaje interno, yo sé que el niño va a adquirir las habilidades. Eso es lo que yo quiero que ustedes logren comprender, porque evidentemente si el niño entiende y tiene la capacidad, lo va a desarrollar en algún momento. Me puede estar faltando madurez, me puede estar faltando ejercicio, me puede estar faltando estimulación, y es algo que ya hemos visto con anterioridad, ¿verdad? Lo importante es cómo nosotros lo focalizamos y cómo nosotros lo entendemos. Las habilidades se van a entender como talentos innatos, pero la verdad es que también pueden ser aprendidos o perfeccionados. Se consideran habilidades el autoconocimiento, es decir, saber quién soy, saber qué puedo, la empatía, cómo me relaciono los unos con los otros, la comunicación asertiva, no solo es saberme comunicar o trasladar la información o comprender la instrucción, sino que además se hace de una manera agradable, se hace de una manera positiva, constructiva. La toma de decisiones, que me la han escuchado creo que en todas las sesiones, ¿verdad? Que yo insisto muchísimo en este proceso de pensamiento, sentimiento y acción, que es la psicología, pero a la vez hago el énfasis en las habilidades blandas y en las funciones ejecutivas, que siempre terminan en esa atención, memoria, comunicación, lenguaje, ¿verdad? Tiene uno como tipo lancha, pero era que ahorita se siente Voy a silenciar aquí a la compañera. Vamos a ver si lo logramos. Yo creo que ya. Ahí está. Em, que les decía que siempre termina en toma de decisiones. Creo que en los procesos psicológicos, los procesos conductuales, los procesos psicopedagógicos, siempre terminan en la toma de decisión. Por lo tanto, un niño puede crear pensamiento creativo, porque de manera voluntaria él quiere hacerlo. Él adquiere, vuelvo y repito, las habilidades, por lo que entonces toda estimulación será de gran beneficio para potenciar las habilidades, y entonces voy a estar trabajando con todos los talentos innatos y voy a empezar a crear nuevas representaciones mentales. Las destrezas de aprendizaje ayudan a las y a los niños o a los estudiantes a desarrollar sus habilidades perceptivas, motrices, sociales y cognitivas para conocer el mundo que les rodea. Insisto, lo que nosotros necesitamos es que el niño tenga información, que tenga canales de comunicación interna, que esté estimulando cada una de sus neuronas, que sepa ver, que sepa oír, que sepa oler, que sepa probar, que sepa tocar, y entonces va a querer interactuar con todo lo demás. ¿Qué sucede? Cuando una actividad, cuando un suceso, una experiencia, un fenómeno, eh, un momento de la vida es agradable, satisfactorio, placentero, se crea una destreza en el aprendizaje. Esta destreza lo que hace es pedirme repetir el fenómeno, el suceso o la experiencia. ¿Qué sucede si esto es negativo, es raro, es incómodo? ¿Verdad? Es feo.
la destreza del aprendizaje le dice al propio cerebro que huya, ¿verdad? Que se aleje, que no está aprendiendo nada o que lo que está aprendiendo en particular no es agradable. Y entonces va a pedirle no favorecer. Por eso es que nosotros a veces tenemos esas ideas de que vamos a hacer un examen ahorita y ¿verdad? Como que colapsamos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el lenguaje, la instrucción y la forma en la que nosotros lo aprendimos. Si el niño concibe que el aprendizaje es parte del proceso, el aprendizaje, que la evaluación es parte del proceso, no le tiene miedo. ¿Por qué? Porque sabe que me van a retroalimentar. Pero si lo único que está comprendiendo es el tache, es la seña, es la intimidación, es el miedo, la zozobra que eso genera, por obvias razones ese niño se me va a enfermar del estómago, tiene ganas de ir al baño, cuando yo estoy intentando hacer una evaluación. Las habilidades van a ser propias para el aprendizaje, ¿verdad? ¿Esto qué implica? Nosotros lo desarrollamos en nuestra vida, pero le vamos a prestar énfasis a algunas. ¿Cuáles serían estas? Ya lo hemos hablado desde el proceso sensorial, ya lo hemos hablado dentro del proceso de aprendizaje y ahora lo vamos a enfocar directamente desde las habilidades y desde la construcción de destrezas. La primera, que es muy importante, tiene que ver con lo motor. Ya hemos hablado y nos hemos referido a los movimientos o a las acciones de los músculos requeridos para llevar a cabo una actividad de manera voluntaria. ¿Qué significa? Que nosotros tendríamos que saber el movimiento de nuestras manos, el movimiento de nuestros pies, el movimiento de nuestra cara, el movimiento de nuestros ojos, el movimiento de nuestros labios para poder desarrollar. Por lo tanto, el niño puede ser que no hable, puede ser un niño que tambalea o que se topa todavía al caminar o al pasar entre los escritorios, pero una vez yo haga con cierta frecuencia ejercicios motores, sus habilidades se empiezan a desarrollar para el aprendizaje. Y entonces él se empieza a acostumbrar, empieza a tener como esa sensación autorregulada de éxito en donde ya puede moverse, ¿verdad? El entorchar, el utilizar las pinzas, el agarrar un lápiz de una manera, el agarrar un crayón de una manera, el pasar de un crayón de cera a uno de madera, etcétera, ¿verdad? Implica los procesos motores inicialmente. No es el éxito en la hoja de trabajo, no es el éxito en la evaluación, sino que es el éxito motor. Luego nos pasamos al proceso cognitivo. El proceso cognitivo tiene que ver con todas aquellas habilidades por las que nuestro cerebro nos permite aprender. Es decir, estamos intentando recordar la atención, la memoria, el habla, la lectura, el razonamiento, la comprensión. Es decir, nosotros ya no solo pedimos que el niño se mueva o que se mueva adecuadamente o que se siente adecuadamente, o que utilice los recursos adecuadamente, sino que ahora es cómo, ¿verdad? Cómo dentro de su cerebro le permite prestarle atención a un elemento, escoger su color favorito, tener una clase favorita, tener un momento del día favorito, ¿verdad? Que implique su atención, su memoria, por qué quiere hablar ahora, por qué quiere leer ahora, cómo es que razona, es decir, nos empiezan a pasar cosas como cuando los niños empiezan a aprender las letras y nos dicen, pero mire, ¿y cómo es eso de la luna de miel? ¿Verdad? Porque el niño empieza a hacer esas construcciones, ¿verdad? Empieza a crear esas analogías que algunas le parecen como muy claras y otras es como, ¿verdad? ¿Por qué esto de manera tan concreta significa otra cosa? Entonces, se trabajan las habilidades perceptivas. ¿Cuáles son estas? Son todas aquellas que nos permiten interpretar el mundo que nos rodea. Es decir, ya no solo me muevo, ya no solo le presto atención o lo memorizo, sino que ahora en mi proceso de razonamiento y en mi proceso de comprensión, yo intento interpretar el mundo. Empiezo a descubrir que hay detalles, hay diferencias. Es necesario este proceso dentro del mundo escolar porque automáticamente el niño se vuelve
perfeccionista en un área. Si al niño le gustan los números, le empieza a prestar atención a cómo, ¿verdad? ¿Por qué el 6 si lo miro al revés también se ve como 9? ¿Por qué el 8 se tiene que hacer completo o se tiene que hacer dos círculos? Es decir, el niño le empieza a prestar atención, ¿verdad? Sobre todo, yo tengo una hija zurda, ¿verdad? Entonces yo todo el tiempo le tengo que estar diciendo, ¿verdad? ¿Para dónde va el circulito si es B o para dónde va el circulito si es D? ¿Verdad? Porque al inicio es un proceso que les parece como que fuera la misma letra, solo que ahora pusieron el circulito de este lado o ahora de este lado. ¿Qué pasa si es D o Q? ¿Verdad? Implica la percepción, ¿verdad? De lo que yo estoy encontrando. Por eso es que es importante la metodología que yo utilice para la lectura y para la escritura, porque entonces el niño empieza a decir, ah, tiene peculiaridades cuando es letra de carta, tiene peculiaridades de molde, tiene Voy a peculiaridades, anotar mi. perdón, vamos a ver aquí, ¿quién tiene el micrófono encendido? Alice. Ay, yo voy a escuchar. Aquí estamos. Em, bueno, no sé si lo que voy diciendo les parece lógico, ¿verdad? Pregunto. Ustedes pueden prender su... Hoy va a ser un día que les voy a pedir que participemos, pero exageradamente a partir de que avancemos en la siguiente temática. Entonces podemos utilizar los dibujitos, ponerme likes o escribir en el chat o abrir su micrófono y hablarme. Vamos, verán, en la información que voy diciendo, vamos congruentes, conscientes. ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? ¿He ido comprendiendo lo que voy diciendo? Veamos aquí. Odra nos dice que sí. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Carolina está poniendo sus datos de asistencia. Muy bien. ¿Alguien más que, o alguien que tenga alguna duda hasta donde vamos en este momento? Como les digo, yo a veces intento ir lo más ligerito posible, ¿verdad? Para aprovechar el tiempo, pero es importante si ustedes tienen alguna duda. Sí, muy entendible el tema, dice Betsabe. Iris dice, perdón, licenciado, aquí está muy fuerte la lluvia, está mal la señal. No te preocupes, Iris, lo bueno es que yo estoy grabando la sesión, ¿verdad? Cualquier cosa va a quedar grabada, ¿verdad? Lo voy a colocar aquí por si no me estás escuchando. Siempre. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, continúo. Entonces, ¿cómo se desarrollan estas habilidades o estas destrezas? Trabajando desde mi metodología, observación, trabajando desde mi metodología, propuestas, reflexiones, completaciones, ejemplificaciones, diferenciaciones, comparaciones. Es decir, todas parten del mismo elemento, que es la toma de decisiones. ¿Me doy a entender en esto? Partimos del elemento básico que es prestarle atención a algo, memorizar algo, para luego poderlo ejecutar. Y entonces la observación pues va a ser el elemento fundamental que nos va a permitir todos estos demás procesos eh, y ejemplos, ¿verdad? Insisto, como habilidades y como destrezas. Una forma fácil de lograrlo es trabajar guiados en una cartografía conceptual. Pregunto, ¿hemos trabajado cartografía conceptual alguna vez en nuestras vidas? No, muy bien, yo se las voy a explicar ahora y van a ver ustedes que es una metodología, es un método de estudio, es un proceso que nos va a ayudar muchísimo para el aprendizaje en los diferentes niveles, porque lo que hacemos es desarrollar un mapa, le podríamos llamar mapa mental, le podríamos llamar mapa conceptual, le podríamos llamar cartografía. ¿Por qué se llama cartografía? Porque vamos a intentar tener el mapa, tener algunas imágenes y seguir un orden, ¿verdad? Eso creo que es lo más importante que podríamos trabajar, ¿verdad? Entonces, vamos a pensar en un ejemplo. El ejemplo sería el currículum nacional base.
¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir por ejes. ¿Qué significan los ejes? Momentos, elementos, periodos en donde nosotros construimos una idea. Insisto, puede servir como un ejercicio de pensamiento que nos permita darle un mapa, un orden a las cosas que hacemos. Y entonces yo les digo, en una cartografía conceptual, el eje nocional nos está hablando de la noción. ¿Qué noción tenemos? Es decir, cómo yo entiendo el proceso, ¿verdad? Les pregunto, ¿verdad? Si nuestro ejemplo es el Currículum Nacional Base, ¿qué noción tenemos de él? ¿Verdad? ¿Cómo lo estamos entendiendo? ¿Cómo entendemos nosotros CNB? Evelyn, ¿prendiste tu micrófono? ¿O estás entrando? Martín nos dice que el CNB, como noción, él sabe que hay ejes transversales. Muy bien. ¿Qué otra noción tenemos? Ah, una noción podría ser qué significa cada letra, ¿verdad? CNB, Currículum Nacional Base, ¿verdad? ¿Qué otra noción tenemos del CNB? Porque todos trabajan bajo este proceso, ¿no? ¿Qué otra idea tenemos del CNB? Se encuentran los contenidos, licenciado, Ah, que tenemos contenidos, que tenemos actividades. actividades, ¿Qué más tenemos en el CNB? Es la noción, insisto. ¿Qué noción tengo yo de esto? y donde Algo están más que... las clases a planificar también, Ajá, planificación anual, hay también muchísimas diaria, gracias, ¿verdad? ¿verdad? Porque ahí vamos Ajá, sacando todas las clases. correcto. O sea que También si que se nos dice tenemos y si se nos trabajamos dice con que... competencias, Ah, eso iba a decir tenemos yo. indicadores de Una logro, integración. lo que queremos Muy lograr bien, con cada uno de los contenidos que muy están bien. en cada área y en cada bloque. Muy bien, ¿verdad? Eh, Martín nos ponía, es la guía del maestro. Evelyn dice, está compuesto por áreas para trabajar con los estudiantes. Carla nos dice, como parte de un estudio nacional centrado en el desarrollo de los aprendizajes, los niveles educativos, hay competencias e indicadores de logro, ¿verdad? Ahora, si ya pasamos de la noción y nos vamos a la categoría, es decir, ¿qué categorías tiene nuestro tema? Nuestra noción es que este es como precisamente nuestra base. Por eso es que se llama así. Es como el esqueleto. ¿Qué categorías tiene? Ah, tiene categorías por competencia, tiene contenidos, tiene actividades, tiene tiempos. ¿Qué otra categoría pensamos nosotros que puede tener el CNB? Blanca nos dice la propuesta que le dan al docente para que pueda trabajar Tiene con indicadores de base a logro. contenidos integrados, partiendo de las competencias. Muy bien. Una categoría son los indicadores de logro. ¿Cómo yo sé si el niño está alcanzando la meta, cierto? Esa sería una categoría. No sé si lo que les voy diciendo les parece congruente, porque es paso de la noción a la categoría. De la categoría, ahora nos vamos a ir a la caracterización, es decir, ¿posee algunas características propias el CNB? ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos en nuestra experiencia? Sí, sí tiene categorías propias, es flexible, es perfectible, Es flexible, es perfectible, ¿qué más? ¿Verdad? ¿Qué otra característica le podemos encontrar? es una guía nada más, no es ¿Mm? algo que se deba, sino No que está es una escrito en guía, piedra, pero en realidad nos tenemos ajá, que trabajar bastante apegado, ¿verdad? O sea, pegados a él. ujú, Eh, lo tenemos él que situar nos en nuestro sirve, contexto. Ajá. nos sirve para ver si al momento de llegar al final hemos alcanzado no solo las competencias de área, sino las competencias de grado y el ¿Mm? perfil
nos marca el perfil de ingreso y el perfil de egreso. De egreso, Entonces ese es tenemos interesante, esa es prácticamente una... Ujú. como todo el camino para poder llegar a un buen final. Correcto, aquí nos dicen que es integral, integra varias áreas, es flexible, sí, se busca estandarizar el aprendizaje. Como les decía, nos vamos a situar de acuerdo a nuestra región, nuestro contexto. Se supone que podríamos adaptarlo a esto. Ahora les pregunto yo, ¿en el CNB hay diferenciación, hay diferencias? ¿Notamos o reconocemos las diferencias entre otros métodos y técnicas? ¿Qué pensamos? Porque puede ser que nosotros en nuestro magisterio nos dijeron una cosa, puede ser que si estudiamos un profesorado o una licenciatura, o nos metimos al PADEP, o estuvimos en la profesionalización previa, soy de los que hizo profesionalización, pero al final me gradué en otra universidad, ¿verdad? ¿Qué diferencias encuentro yo entre una metodología y una técnica educativa? ¿Qué pensamos? ¿Hay diferencias? Se trabaja igual en Guatemala, en El Salvador, en Chile, en Colombia, en No, España. yo considero que él está adaptado al contexto guatemalteco y Ajá, también no está como marcado el método como tal, pero es el método constructivista con el que ellos ajá, están trabajando. El trasfondo del ajá. CNB es con el método constructivista, Es entonces ahí nos da varias, socioconstructivista, ¿verdad? ajá, Ujú. exacto, Y con socioconstructivista que andamiaje, ¿verdad? nos deja todo lo que nosotros podemos ir haciendo a través de la guía que él nos marca. O sea, él nos está poniendo el camino. Muy bien. Es interesante, ¿verdad? Cuando yo empiezo a hablar del CNB y que estamos utilizándolo como ejemplo, veámoslo. ¿Qué sucede? ¿Verdad? Porque estoy hablando de la cartografía conceptual, ¿verdad? Y estamos conceptualizando algo. Y entonces resulta que si yo empiezo a hablar del CNB, les empiezo a decir que en los años 60 hay un personaje que se llama Paulo Freire y escribe un libro que se llama La educación del oprimido. ¿Alguno hemos escuchado al respecto? Porque Paulo Freire puede ser que sea conocido a nivel, ¿qué? Pedagógico. ¿Hemos escuchado de Paulo Freire y de la pedagogía del oprimido? ¿O no? ¿O nunca hemos escuchado al respecto? ¿Qué pensamos? ¿Qué dicen? ¿Alguien había escuchado sobre Paulo Freire? Porque literalmente uno de sus libros se llama La pedagogía del oprimido. No, dice Gloria. Es interesante porque Paulo Freire es un personaje importante para la pedagogía, para la filosofía, incluso para la política de toda Latinoamérica. ¿Verdad? Martín dice, sí, pero la pedagogía del oprimido no, ¿verdad? ¿Qué sucede? ¿Verdad? En los años 60, los movimientos en Latinoamérica, ustedes saben que había mucho conflicto. No me voy a meter al tema del conflicto, sino más bien a los procesos educativos, porque en aquel entonces, ¿verdad? Y si nosotros somos hijos de maestros, puede ser que lo hayamos escuchado, que cada gobierno que entraba me cambiaba el método. Cada gobierno que entraba me cambiaba el método. Y entonces teníamos que estar cambiando la metodología, entre comillas, ¿verdad? Basándonos en un proceso tradicionalista, pero con formas distintas de enseñanza. Paulo Freire, en la pedagogía del oprimido, pues insiste en estos procesos socioconstructivistas en donde debería de existir un andamiaje, es decir, debería de haber una consecución de pasos. En esa consecución de pasos, en este libro se nos habla sobre el desarrollo desde la preprimaria hasta llegar a la universidad, ¿verdad? De eso se trata. Y entonces, él dice que para Brasil, en su momento, y luego un estudiante de él que posteriormente fue o ha sido ministro de Educación en Brasil, que se llama Moacir Gadotti, construye, dijéramos,
todos los elementos consecutivos de la administración propia. Es decir, a ellos se les ocurre la importancia que tienen las normales. ¿Por qué? Porque debería de existir una carrera, em, una carrera docente. Por eso es que la Academia de la Policía tiene carrera, por eso es que la milicia tiene carrera, por eso es que educación física tiene carrera. ¿Me explico? La intención era formar y darle una consecución al pensamiento. Ellos también insisten en la profesionalización del magisterio, es decir, que no podíamos quedarnos solo con el diversificado, sino que además tenía que ser una especialización. Por eso es que para las maestras de preprimaria, en su historia, ustedes recordarán que todas las primeras maestras de educación preprimaria o parvularia no entraban directamente al magisterio preprimaria. Lo que hacían era ser una maestra de primaria, se convertían en la maestra de primero primaria y con la experiencia que tenían en primero primaria se especializaban en párvulos. Y ellas fueron las primeras, y estoy hablando igual de los años 50, de los años 60, en donde ellas fueron las primeras fundadoras de estas escuelitas, que posteriormente han tenido una consecución. ¿Qué dicen estos libros, tanto de Paulo Freire como Moacir Gadotti? Nos empiezan a hablar de la alimentación dentro de la escuela, nos hablan de la junta de padres, nos hablan de las mini sociedades, nos hablan de la administración de los recursos, nos hablan de la administración de los recursos a cargo de los padres, nos hablan de la administración de los recursos a cargo de los maestros. em, no sé si lo que les estoy diciendo ahorita les hace empezar a notar que sí hay diferencias, pero también hay muchas similitudes porque resulta que nuestro CNB es una construcción de lo que hizo Paulo Freire y Moacir Gadotti en Chile. Luego eso que se trabajó en Chile fue modificado y trabajado en Colombia. Luego eso que fue trabajado en Colombia se les propuso a América Latina. Y entonces, ¿qué sucede? Empezamos a construir una línea en donde, aunque cambiara el gobierno, se supone que la metodología no podía haber cambiado. Por eso es que se empiezan a construir procesos de 10, 15, 20 años para que al niño le diera tiempo de tener su proceso de educación completa. ¿Les pareció interesante lo que acabo de decir? Vemos cómo en esta diferenciación, cuando empezamos a trabajar el CNB, notamos o reconocemos las diferencias entre los otros métodos, porque empezamos a ver que existen otros tipos de caminos, ¿verdad? Porque nosotros nos podríamos poner a pensar, ¿por qué en Japón sí funciona esto? ¿O por qué en Estados Unidos les funciona esto? ¿Por qué en Estados Unidos ellos terminan el high school y tienen que entrar a un college antes de tomar la decisión de tomar una carrera o escoger una carrera? Porque aquí termina un diversificado y automáticamente ingresan a la universidad. ¿Vamos bien en lo que voy diciendo? Ustedes me van contando, no sé si se... Sí, dice Martín, ¿verdad? Insisto, yo estoy poniendo el ejemplo para que nos situemos, para que ustedes vean cómo si yo voy trabajando en orden, ahorita lo estoy haciendo con ustedes y más adelante lo vamos a hacer como que fuéramos chiquitos, pero lo importante es esa consecución de pasos que si yo, imagínense, si a mí me hubieran enseñado esto para estudiar, ay, tan fácil que hubiera sido memorizarme un montón de cosas, porque le lograba notar, esto es lo más importante, estas son sus categorías, estas son sus características, estas son sus diferencias. Ahora vinculémoslo. Nos permite vincular o relacionar las áreas, como ya vimos, ¿verdad? El CNB nos puede decir, ah, es integrativo, y entonces ustedes dicen, ¿han logrado ustedes vincular e integrar todo el contenido o cuáles son las áreas que ha sido más fácil? En su experiencia, ¿qué ha sido más fácil? ¿Cómo lo vinculan? ¿Cómo lo llevan a la práctica? ¿Verdad? Jacques Delors, eh, en su documento, La educación encierra un tesoro, él habla de los saberes, ¿verdad? Y él los divide en cuatro, ¿verdad?
saber conocer, saber hacer, saber ser y aprender a vivir juntos y con los demás, ¿verdad? Eso es lo que él trabajó. Algo importante dentro de este proceso es que para Jacques Delors se tenía que empezar en el aprender a vivir juntos y con los demás, que los niños sepan ser, y entonces, o sea, si ellos aprenden a convivir, empiezan a descubrir quiénes son. Si ellos descubren quiénes son, empiezan a decir qué les gustaría hacer, cómo lo podrían aplicar. Entonces empiezan a repasar, y el repaso los hace conocer. El detalle es de que a veces nos hemos ido al revés, ¿verdad? Que conozcan primero, que apliquen después y sepan cómo jodidos van a ser y van a convivir, ¿verdad? Voy a intentar favorecerlos, pero ya no me da tanto tiempo a lo largo del año. No sé si lo que voy diciendo en la vinculación representa un lenguaje completamente eh, interesante que nos permite a nosotros situarnos. Insisto, estoy poniendo un ejemplo que es la cartografía conceptual, pero yo quiero que ustedes lo vean, que les sea a ustedes tangible decir, ah, ¿verdad? O sea, si yo voy en este orden con algo que más o menos, entre comillas, conozco, me es fácil darle esa consecución. Insisto, vuelvo y lo pregunto para no avanzar tanto. ¿Vamos bien? Martín ya había dicho que sí, pero lo que voy diciendo les parece lógico, les parece congruente. ¿Alguien más? Así yo avanzo. Mercedes ya me puso like. Muy bien. Luego sería la ejemplificación, ¿verdad? Es decir, podríamos tener algún ejemplo de lo que estamos haciendo, de cómo lo trabajamos, ¿verdad? Insisto, en el CNB ustedes dicen, pues si tengo años, ¿verdad? Viene desde el 2000, ¿verdad? Claro, yo digo datos porque me gustan los datos, ¿verdad? Esta es una consecución del pensamiento porque se empieza a construir un proceso paulatino a nivel Latinoamérica que nos hace en 1986, un poquito antes, ¿verdad? Empezar a trabajar nuestra constitución, y en nuestra constitución se rige o se postuló todo el inicio de la firma de la paz. Por eso es que 10 años después se trabaja la firma de la paz. Luego en el 96, ¿verdad? Se firmó. Y a partir de la firma de la paz se hacen convenios en donde dice que deberían de haber oficinas y áreas específicas para los pueblos originarios, áreas específicas para educación especial o inclusiva, áreas específicas para la mujer, ¿verdad? Y que eso, todo eso, tiene que ser parte de una construcción de educación básica, formal, estructurada y escalonada, ¿verdad? Que es más o menos nuestro CNB. Muy bien, voy a avanzar para que ustedes eh, no se me pierdan, ¿verdad? Y que no se sienta aburrido. Entonces, ahora lo vamos a hacer con algo más tangible, los tamales. ¿Quién ha comido tamales aquí? Levánteme la mano. Puede ser que nos guste, puede ser que no nos guste, puede ser que nos gusten más salados, que dulces, que en mi región se hace con arroz, que si en mi región se hace con de forma distinta, ¿verdad? Varios, ¿verdad? Todos levantamos la mano. La mayoría en Guatemala, si no es que todos, conocemos qué son los tamales, ¿cierto? Entonces, el proceso, cuando nosotros le damos una consecución gradual, nos permite precisamente verlo como metodología. Insisto, estoy hablando de habilidades y de destrezas. No me fui a la lectura y a la escritura. La lectura y la escritura va a ser una consecución de que el pensamiento funcione. Entonces, decimos, ¿verdad? Ayúdenme. ¿Qué noción tenemos de los tamales? ¿Qué es un tamal? ¿Cómo se prepara? ¿Y hay algún momento para comerlo? Se comen en Navidad, Año Nuevo y en algunas cumpleaños, actividades especiales. Muy bien, muchísimas gracias. Y, ¿verdad? Licenciado, con Y, con esas tres ajá, preguntas podríamos decir qué es. Es una comida típica de Guatemala, por ejemplo. ¿Cómo ajá. se prepara? Sería, dependiendo de cada región, podría ser masa, recado, carne, pollo, dependiendo, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento comerlo? Dependiendo la festividad, podríamos comerlo. Hay algunos que los comen cada sábado, ¿va? Como es tradición de Ajá, sábado de tamales, ¿va? Entonces ahí ya tenemos ajá. una noción de lo que serían las tres cosas. Muy bien, interesante. ¿Lo vemos?
categoría, ¿existen diferentes tamales? ¿Cuáles son las diferencias? Tamales de arroz, tamales de papa o paches de papa, tamales dulces. Tamal de viaje, dicen aquí, ¿verdad? Lo vemos que si lo puse con carnes mezcladas, que si le puse chile pimiento, que si le puse aceitunas, Elaborado a base de maíz y uno ¿ah? elaborado dulce. Bueno, muy bien, ¿verdad? ¿Lo vemos? Sigamos entonces. ¿Tiene alguna caracterización propia? Es decir, cultural o regional, forma de envolver o de presentar, ¿qué diríamos? Me imagino que sería cultural, fíjese, licenciado, porque Ajá, como es de acuerdo a la, o puede ser también regional, porque cultural podría ser porque en Navidad es una cultura que todos comemos tamales. ajá, Ahora regional puede ser que algunos los envuelvan en en hoja de banano o otras en aluminio, de acuerdo a la región o qué es lo que encuentren. ajá, muy bien. ¿Verdad? Es que vuelvo y repito, ¿ven cómo nuestro cerebro se agiliza a la hora de estar trabajando un tema? Incluso, ya lo vamos a ver, porque puede ser que alguien tiene familia en Estados Unidos ¿verdad? Ya lo voy a preguntar en un segundito, pero es, ¿cómo lo hacen en Estados Unidos? ¿Consiguen la hoja? ¿No la consiguen? ¿Los cocen igual? ¿No los cocen igual? Tengo familia que vive en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua, ¿comen igual? ¿El nacatamal significa lo mismo? En México, el tamalito verde, el tamalito rojo, ¿sabe igual? ¿Es diferente? ¿Qué peculiaridad tiene? Insisto. Porque esto ya habíamos hecho un ejercicio similar en nuestras dinámicas anteriores de tarea, pero lo importante es cómo nosotros, en una cartografía conceptual, nos permitimos pasar de un elemento al otro, ¿verdad? ¿Cómo podríamos diferenciar a otras comidas que tengan masa, recado y carne? Por ejemplo, un chuchito. ¿Un chuchito es un tamal? No, No, ¿verdad? Es diferente, sabe diferente. en esa diferencia podríamos decir en la preparación. Ajá, La preparación es totalmente diferente porque la masa del tamal la cocemos. La masa del chuchito no, es como que vamos a hacer una ajá, tortilla. muy Entonces, bien. en esos detalles de cocción es donde encontramos la diferencia entre un chuchito. ¿Verdad? Y Y cómo alguien se puso envuelve, aquí algo ¿verdad? de... Porque Ajá, el tamal lo envolvemos con hojas y el chucho lo envolvemos con tuzas. ajá, Incluso entre los chuchitos también podríamos ver la diferencia en que hacen los chuchitos torteados que se envuelven con la hoja de milpa. Entonces sigue siendo un ajá. chuchito, pero le va a dar otro sabor como se envuelve. Ya nos dio hambre, dice Iris. ¿Verdad? Como también alguien ya había puesto por acá que si tiene picante o no, entonces depende si tiene picante, por lo menos en mi familia, la forma de envolver o la forma de colocar el listón cambia para que uno sepa que ese va a ser un tamal que pica o no, ¿verdad? Sigamos pues, vinculación. ¿Qué nos recuerda? ¿Permite algún tipo de relación? ¿Podemos compararlo? ¿Cómo vinculamos el tamal con nuestras tradiciones, con nuestras costumbres? Em, ¿Quién se come el tamal con champurrada? ¿Quién se lo come con pan sándwich? ¿Quién se lo come con pan francés? ¿Cómo vinculamos? ¿Verdad? Ya lo hemos ido diciendo. En mi cumpleaños, dice Martín, ¿verdad? Insisto, inicialmente todos podríamos decir, ah, en Guatemala se come el tamal para Navidad. Otra persona dijo, el tamal se come los sábados, los paches se comen jueves, por ejemplo, ¿verdad? Pero ¿qué sucede si yo lo empiezo a vincular? ¿Me recuerda algo? ¿Me recuerda un velorio? Que la receta y el proceso va de generación en generación. Es decir, no es que lleve paso uno, paso dos, paso tres, sino que tengo que vivirlo, tengo que experimentarlo en donde yo me encuentro.
¿verdad? Y Si vamos a hacer los tamales de toda la familia, ¿quién va a estar ahí dando vueltas para que no se nos pegue la masa? ¿Ibas a decir la algo? relación que, perdón, Ajá, dinos, nos dinos. permite algún tipo de relación. Aquí podemos decir, ya decía la compañera, los tamales de todos los sábados no son iguales a los tamales de Navidad, de Año Nuevo, a los tamales de un día de fiesta, a los tamales de un velorio. Ajá. Llevan algunos condimentos Elementos diferentes especiales. que los hacen exactamente especiales para determinada ocasión. Muy Entonces, bien, muy sí, y bien. aparte nos puede recordar que en mi cumpleaños número tal hice tamales o comí tamales hechos por mi Ujú, abuela, podríamos decir, ¿verdad? ujú. Entonces ahí ¿A qué vamos olían a los ver. tamales de la abuelita? ¿Qué diferencia hay si Ajá, se hacen con exacto, leña o porque se no hacen en huelen, no estufa? huelen igual ahora. Por Ajá, es ejemplo, que... ya no utilizan la hoja de chocón Ajá, ¿verdad? con Como la que les se digo, ¿verdad? cocían. Ajá, ya no se usa, ya es muy rara las personas que de veras la utilizan para cocerlas. Y antes las Que abuelas definitivamente tenía que haber una hoja de chocón dentro sí de o la sí. olla. ¿Quién le Ajá, pone no, no limón? era opción. ¿Verdad? ¿Quién le pone limón? ¿Quién no? Ajá. ¿Me lo puedo comer frío? ¿Me lo tengo que comer caliente, caliente, caliente? ¿Cómo? ¿Cómo Hay es? quienes se lo comen con tortilla, Ajá. hay quienes hacen el recado asado y no cocido. En la región de Totonicapán, Mm. algunos los hacen asado y no cocido, ¿verdad? Miremos la ejemplificación. Podemos encontrar ejemplos en la vida cotidiana, cercana e incluso historias relacionadas al tema. Tenemos familia en el extranjero, que era lo que ya les decía antes, ¿verdad? ¿Cómo comen sus tamales? Por lo menos yo tengo una tía que vive en el extranjero y mi tía tiene una señora que le vende tamales, pero se los da en papel aluminio, ¿verdad? Yo creo que es lo más práctico allá, licenciado, el aluminio, ¿verdad? Ajá, ¿verdad? Insisto, ¿verdad? No sé si el ejemplo, tanto el del CNB como ahora de la preparación de un tamal, nos permite la construcción de esta cartografía conceptual. Miremos la metodología. Ahora que ya sabemos bastante de los tamales, ¿cuál sería la lista básica de pasos para prepararlos? ¿Verdad? Entonces uno empieza a decir, necesito esto, necesito aquello, se puede hacer así, se puede hacer así. La diferencia es que la masa se tiene que cocer, ¿verdad? Si fuera un chuchito, no. Voy a conseguir la hoja de plátano de esta manera. ¿Me explico? Insisto, yo solo estoy utilizando el ejemplo para que ustedes lo puedan ver. ¿Qué necesitamos? Tanto para el ejemplo del CNB como para la preparación de los tamales. Percepción, movimiento, toma de decisiones, información, incluso podemos hablar hasta de carga emocional. Eso es lo que yo quiero que ustedes vean. Entonces, a partir de lo que ya dije, ¿verdad? Si quieren o necesitamos recordar, me regreso, ¿verdad? Y decimos, una cartografía conceptual sería, necesito la noción, las categorías, la caracterización, la diferenciación, la vinculación, la ejemplificación, ¿verdad? Eso es lo que yo necesito básico. Porque si yo construyo esos elementos básicos de cualquier tema, ya me lo sé, lo domino. Me lo pueden preguntar de arriba a abajo, del centro, eh, de lo general a lo específico, de lo específico a lo general, que yo lo comprendo. Por lo tanto, es lo mismo con la lectoescritura. Hay que pensar en las habilidades y en las destrezas generales para luego ser específicos. Miremos esta información. Ya había mencionado algunas cosas al inicio, pero según la prueba PISA en el 2022, el 80% de los jóvenes en Latinoamérica resultó reprobado en las áreas de comprensión lectora y razonamiento matemático, con resultados muy por debajo de los obtenidos por estudiantes de las regiones de Asia y de Europa. ¿Verdad? Y pareciera que es algo obvio o esperado, ¿verdad?
mientras que en China y en Singapur obtuvieron la puntuación más alta en comprensión lectora con 555 y 549 puntos. En América Latina los jóvenes chilenos fueron los mejor calificados con apenas 450 puntos, seguidos de Costa Rica y Uruguay con 430. Es extremadamente preocupante porque sin competencias básicas nuestros chicos se van a quedar al margen en muchos aspectos de la economía global, ¿cierto? Entonces, tenemos que pensar, las habilidades comunicativas son esenciales para vivir en sociedad. Saber hablar, escuchar, leer y escribir correctamente puede determinar no solo el desempeño académico, sino también el futuro de una persona. Aunque a simple vista el proceso de la lectura parece una actividad sencilla, en realidad es mucho más complejo de lo que parece, ya que intervienen muchos factores para poderlo realizar con éxito. ¿Cuáles son esos factores? Parece magia, pero volvemos a decir lo mismo. Atención, memoria, concentración, decodificación, apropiación, experiencia, imaginación, creatividad. ¿Lo vemos? Entonces, si yo les tuviera que preguntar, ¿qué recordamos de lo que acabamos de leer? ¿Qué nos recordamos? Intentémoslo hacer con nuestra cartografía conceptual. ¿Qué noción fue importante de los últimos datos que vimos? ¿De qué estamos hablando? Entre todos hagamos una cartografía conceptual de la información. Podemos escribirlo en el chat, podemos decirlo en el micrófono. ¿Qué noción tenemos? ¿Qué características? Estamos hablando de la comprensión lectora, licenciado, y Muy que bien. son necesarias varias características, por ejemplo, la memorización, Ajá. que si el alumno memoriza, él va a tener más facilidad de poder no cometer errores ortográficos y leer de una manera más fluida, máximo si son palabras complicadas. También ¿Ah? debemos de, además de memorizar, decía ahí, ay, se me olvidaron los otros, solo me acordaba de uno. No hay pena, aquí entre todos, ¿verdad? Como les digo, porque ven cómo mi cerebro empieza a construir que la lectura puede mejorar su calidad de vida, dice Ronald. ¿Qué más? ¿Qué más nos recordamos? Nos recordamos de algún dato, ¿verdad? Porque iniciaba diciendo que América Latina estaba por debajo. ¿Quiénes estaban, quiénes son los que están mejor en América Latina? Singapur y pero en América Latina, Costa Rica y Uruguay, Chile. Ajá. ¿Verdad? Vemos, no sé, insisto, yo lo que quiero es que ustedes vean cómo el ejercicio nos permite a nosotros tener una construcción mental. Ser mejor lector, escucha para convertirse un hacedor, ¿verdad? Insisto, solo es como el proceso, ¿verdad? Es como que yo les dijera, ¿y si hacemos un dibujo? ¿Verdad? Cuando nosotros les pedimos a los niños o que encuentren materiales naturales, ¿verdad? Y que combinen, cómo ellos entienden el altruismo, cómo comprenden la conciencia ambiental, cómo podríamos hablar de justicia social o de productos locales. No sé si, ¿verdad? Si yo trabajara a través de un dibujo, a través de una experiencia, a través de un proceso, el niño lograría pasar o fluctuar por todos los temas si lo trabajara con una cartografía conceptual, porque se permite la metodología, es un método de estudio, ¿verdad? Tener una atención, tener la memoria, concentrarse, lo vincula, lo relaciona, tiene ejemplos, lo sabe explicar. Eso es lo que yo quiero que ustedes vean. Veamos esta pregunta. Si tuviéramos que contarle a nuestros compañeros de trabajo o en la casa la información reciente, primero, ¿qué nos parece importante? Y segundo, ¿qué alternativas o soluciones encontramos?
¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? Lo podemos poner en el chat también, ¿verdad? Si tuviéramos que contar esto que hemos estado viendo, ¿qué es lo que más nos parece importante? ¿Qué sentimos? O nos fuimos a comprar el tamal. A calentar un tamal porque no es sábado, es viernes. ¿Cómo desarrollar un nuevo tema? Dice Martín, ¿verdad? Insisto, ¿verdad? A veces yo ya tengo la información básica y ellos solo tienen que desglosarla, separarla, o a veces no tengo por qué tener toda la información. Pero si el mismo niño, el mismo estudiante, ¿verdad? Se siente motivado, ve la lógica, empieza a buscar sus alternativas. Él mismo tiene esas preguntas, ¿verdad? ¿Cómo desarrollar un nuevo tema de manera creativa? Les voy a poner, leamos nuevamente y pensemos en qué palabras se deberían de resaltar. Miremos aquí. La visualización. Dice, la comprensión lectora es un proceso cognitivo que debemos mejorar a través de la práctica. Para que los alumnos puedan desarrollar la capacidad de entender un texto y apropiarse de sus ideas, los docentes deben contar con múltiples recursos pedagógicos. Leer es la única actividad que nos permite adquirir conocimiento formal, desarrollar nuestras capacidades cognitivas y especializarnos en cualquier área de conocimiento. Aunque los recursos multimedia son de mucha utilidad para enriquecer las actividades en el aula, su función sigue siendo de apoyo y difícilmente podría sustituir el proceso lector que hemos practicado desde hace más de 4000 años. ¿Cuáles son las palabras más importantes de estas dos cosas que hemos leído? ¿Qué nos La llamó la comprensión atención? lectora, podríamos Ajá, decir que es un proceso cognitivo ajá. para que los alumnos puedan desarrollar la capacidad de entender, que es la única, leer es la única actividad que permite un conocimiento formal y desarrolla capacidades cognitivas Sí, y nos vamos a especializar en ellas. muy bien. Que los recursos Sí. multimedia son no solamente un apoyo, pero realmente la lectura va a ser lo más importante que tienen que realizar de una manera correcta los estudiantes. Muy bien, muchísimas gracias. Miremos aquí la 6Q, ¿verdad? Que es una metodología. A partir de lo que estamos leyendo, nos planteamos qué estamos aprendiendo, sobre quién estamos aprendiendo, cómo lo hacemos, cuándo lo hacemos y dónde lo hacemos. Si tuviéramos que responder qué, quién, cómo, cuándo y dónde, ¿qué pensamos? Visualizar es soñar, dice Ronald. Perdón. Entonces, ¿cómo se desarrolla? Insisto, observación, comparación, diferenciación, ejemplificación, completación, reflexión, propuesta, ¿verdad? Las habilidades nosotros podemos encontrarlas de manera innata, pero también las podemos desarrollar, podemos impulsar para que el niño viva los procesos. Eso es lo que yo quiero que ustedes vean. Ayúdenme a completar esto. Vera y Lucas son dos. Pequeños. Niños, que- Ajá. Miremos aquí las palabras. Miren. Hermanos. Hermanos que viven en un edificio, Pueblo. pueblo de Jaén. Luca es el hermano
Mayor. Mayor. Le encanta Jugar. jugar con sus trenes y se lo pasa genial leyendo su cartilla del Colegio. colegio. Vera solo tiene Mayor. dos. Vera solo tiene 2 Año. años, pero aunque es muy, Año. Pequeño. se divierte mucho bailando y jugando con sus muñecos. Miremos esta que sigue. La Bebé. La bebé. La niña está en la está en la bañera. Bañera. miremos la de abajo. Diana tiene. Diana 7 tiene donas. 7 donas. Miremos la de abajo. La Paloma sale de su nido. Paloma sale de su nido. miremos la de arriba. El niño patea la pelota. El sol. Él. El sol ve una medusa. Y la de abajo. Nos dieron un dado y una espada. Interesante. Miremos esta. Cuando tengo que leer algo del colegio, Es cuando aburrido. leo algo que yo quiero. Miremos la que sigue. Miren esto. El mes pasado contraí matrimonio. Contraje. Claro, tenía que ser formal. ¿Alguien que me lea la que sigue? Doctor, creo que soy alérgico al vino. ¿A qué vino? A una consulta médica, doctor. Concéntrese. ¿Alguien que lea la que sigue? Aquí estoy en la reunión de personas impuntuales. ¿Fue ayer? Ah, pero acabamos de llegar todos. Pase. ¿Ven la importancia que tiene nuestra lectura y nuestra escritura? Miremos la que sigue. Profesor, ¿cómo se le llama a la variante fenotípica de una especie, de una especie microbiana? Sepa, usted nunca sabe nada. ¿A dónde vas? Al ojista. ¿Qué es eso? Pues es el doctor que revisa los ojos. Se dice oculista. No, de ahí ando bien. Muy bien. ¿Qué les pareció la clase de hoy? Ay, ¿verdad? Como les digo, lo importante es nuestra agilidad, ¿verdad? Cómo nosotros, desde la metodología, le prestamos atención a algo. Eso es lo que nosotros queremos. El CNB, y ya lo vimos, el CNB nos da las bases, nos da la estructura. Lo importante es cómo nosotros podemos utilizar herramientas, podemos utilizar nuestros recursos y favorecer ¿qué? Atención, memoria, percepción, comunicación y la toma de decisiones. Que el niño sepa qué hacer. Por eso es que los rincones de aprendizaje son muy importantes. Por eso es que una biblioteca en donde el niño puede acercarse, puede manipular, puede tocar un elemento, va a ser muy importante. De eso es lo que estamos hablando. Eso es lo que queremos conseguir. Eso es lo que queremos lograr. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. ¿Vamos bien? ¿Fue entretenido nuestro ejercicio de hoy? Sí, fue muy bonita la clase, la verdad es que ni sentí el tiempo, licenciado. Se nos fue la hora, ¿verdad? Como les digo, ¿verdad? Lo importante es cómo mi cerebro, ustedes dicen, nos llevó a que lo hiciéramos, que lo hiciéramos, que lo hiciéramos, ¿verdad? Muy bien. Si nadie más, bueno, vamos a ver si aquí hay alguien en el chat. Bueno, son dibujitos, muchas gracias. Yo quiero parar acá y simplemente hacer el recordatorio. Ya estamos en el mes de junio. ¿En qué fase estamos? Se esperaría que ahorita estemos trabajando en nuestro borrador. Para las personas que ya me enviaron borrador, yo lo que he hecho es intentar respetar su historia
y ayudarles, ¿verdad? Como darles algún consejo de mejora en su cuento, porque ya me mandaron el borrador. Entonces, quienes ya lo enviaron, ya han recibido esa retroalimentación. Ya se les dijo, mira, puedes mejorar acá, puedes utilizar esto, puedes trabajar de esta manera, ¿verdad? No sé si alguien tiene problema para crear su borrador. Si necesita ayuda, con mucho gusto tenemos una sesión. Mm, Si solo uno necesita, pues esa persona está en la sesión. Si 5 necesitan, 5 van a estar en la sesión. Lo importante es que sepamos que existe el espacio, que yo les puedo colaborar, les puedo apoyar para que nos podamos impulsar. Sí, Ronald, no se me ha olvidado la foto, ya te vi que estás ahí. Listo. Todavía no ha sonreído, pero está listo para la foto. Ahí está, ¿ve? ¿Verdad? Entonces, insisto, solo ¿cuándo puede ser la sesión? Va a ser que nos pongamos de acuerdo. Sé que eso es un tema álgido, si es en la mañana, si es en la tarde, si es en la noche, ¿verdad? Lo que yo quiero que sepan es que está disponible. Entonces, lo que vamos a hacer es, no lo voy a proponer yo. Yo les voy a decir que si hay alguien que quiere eso, me lo dice y entonces yo empiezo a retroalimentar. Yo empiezo a decir, esta persona, ¿verdad? Tengo una persona que quiere en la mañana. Por ejemplo, si hubiera alguien que la quiere en la mañana, me dice, yo quiero en la mañana. Ronald, ¿y Sí, yo estoy mi ejemplo está interesado. siendo efectivo o en otro horario? ¿Te queda bien? En el horario que usted sea disponible, digamos. Ah, va, muy bien. Entonces, ¿saben qué? Para que no nos hagamos bolas, voy a proponer un día en la mañana, un día en la tarde y un día en la noche. Y entonces, quien necesita ayuda, ¿verdad? Nos conectamos. Yo voy a mandar el link, ¿verdad? Lo voy a subir en el Google Classroom, voy a avisar en el grupo de WhatsApp y quien se pueda unir en la mañana, se nos une en la mañana y vamos a platicar, ¿verdad? Y vamos a poner ejemplos y vamos a poder ¿qué? Movernos un poquito para que eso nos permita avanzar y que ustedes digan, ay, ya logré hacer mi borrador, ¿verdad? No iba, o no iba tan perdido, o no iba tan perdida, ¿verdad? Y Sí, así, yo si hay necesito alguien esa necesita en la mañana, información. o sea, voy a mandar la invitación, si hay alguien necesita en la tarde, invitación, si alguien necesita en la noche, ¿les parece? Sí, Y entonces yo me perfecto. comprometo a eso, no sabría decir si voy a poner los tres juntos la próxima semana, pero por lo menos que haya uno de la mañana, uno de la tarde la próxima semana y la siguiente semana pongo el de la noche, ¿verdad? Para no saturar, ¿verdad? El chat. ¿Les parece? Uy, respiramos. Podemos estar Respiro yo aunque porque ya hablé 10 hayamos, horas. ¿Qué dices, Carolina? si podemos estar aunque ya hayamos hecho el borrador. Sí, no hay pena. El chiste es eso, que ustedes puedan, o sea, que tengan como, o sea, no, ¿verdad? Como, no nos compliquemos, ¿verdad? Sino que ayudémonos para que todos podamos salir. Como les he dicho en la sesión al inicio, si yo estoy con mi compañero o mi compañera de trabajo, decirle, mira cómo vas, ¿verdad? Ya hiciste tus tareas, ya hiciste tu borrador, no, va, hagámoslo, pues, ¿verdad? O metete, ya vi que el martes está, no sé qué, ¿verdad? Está a tal hora, ¿verdad? La intención es yo poderles ayudar y que ustedes se sientan no como perdidos, ¿verdad? En el mapa, sino que esto nos permita fluir, ¿verdad? ¿Les parece? Sí, Muy perfecto. bien, entonces tomamos nuestra respectiva foto. Entonces, miren aquí, ¿ve? Catrines, ¿ve? Solo que no me puse la corbata porque si no estaba fregado el asunto. Muy bien, ya fui viendo aquí. Varios están prendiendo su cámara. Entonces voy a iniciar con la primera. A la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Denme un segundito que yo la pueda copiar acá. Muy bien. Me regreso y buscamos a los demás. A la 1, a las 2 y a las 3. Y como siempre les digo, tomo una tercera foto para que todos podamos salir. Muy bien. A la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien. Aquí solo la pego y terminamos la sesión del día de hoy
Como les decía, mi intención es que nos vayamos como con la información lo más clara posible y que el curso nos permita como ir dando ideas diferentes, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero, que salgan ustedes con ideas diferentes eh, y que no se vea tan difícil, ¿verdad? Que sea lo más sencillo que podamos aplicar nosotros con los chicos, porque esto se puede hacer desde prepre hasta la universidad. De hecho, si alguien está estudiando en la universidad, la cartografía conceptual le ayuda a estudiar. ¿Verdad? Usted pasa por su tema y lo logra. Y pasa por su tema y lo logra. Yo, de hecho, preparo personas para privado y las personas que entran al privado, yo los trabajo con cartografía y ellos ganan sus privados. ¿Verdad? Licenciado, disculpe, antes de que finalice.